Carmen Posadas es una de las escritoras y ensayistas más importantes de Hispanoamérica y escribió La leyenda de la peregrina, la historia de la perla más importante en la humanidad. ¿Qué la motivó a escribir este libro y cómo logró documentarlo? La autora habló con nuestro director Juan Roberto Vargas. ¿Cómo nace el interés de Carmen Posadas por un objeto como es la perla más famosa de la historia? Bueno, yo creo que la perla peregrina a mí me llevaba mucho tiempo guiñando un ojo y yo no me daba cuenta, porque iba a un museo y de repente resulta que en varios cuadros de Velázquez o de Moro, de Cuello, estaba esta perla. Después leías el Quijote y hablaban de la perla peregrina, leías el Conde de Montecristo y hablaba de la perla peregrina, pero bueno, no, nunca le hice mucho caso hasta que hace unos años, al morir mi madre, apareció por casa un anillo que ella tenía con un zafiro y siempre contaba que anteriormente ese había sido un broche de su abuela y un colgante de su bisabuela. Y entonces, cuando muere alguien, sobre todo que se extingue una franja de edad, digamos, como pasaba con la muerte de mi madre, uno siempre dice, hay la cantidad de preguntas que me gustaría haberle hecho, ¿no? De la familia, de los secretos, porque las familias están siempre llenas de secretos. Y pensé, digo, bueno, si este anillo pudiera hablar, ¿cuántas cosas me contaría? Y un momento dado pensé escribir la historia de ese anillo, pero luego me di cuenta de que me iba a contar muy pocas cosas, a lo mejor de una o dos generaciones. Me acordé de la perla peregrina y dijo, esta sí que tiene muchas cosas que contar. Y entonces empecé a investigar y bueno, 500 y pico páginas más tarde ahí está el resultado. ¿Cómo reconstruye uno y cómo documenta uno la historia de esa perla, Carmen? Bueno, la mayor dificultad cuando uno escribe una novela histórica es que tienes que documentarte sobre un periodo en concreto, pero no solamente de los hitos históricos, sino también todo lo que da ambiente, ¿no? Que viene a ser cómo hablaba la gente, qué comía, cómo era la moda. Hay que leer mucha historia con mayúscula y también mucho de lo que los franceses llaman la petite histoire, que son todas las anécdotas, yo qué sé, los cotilleos, las cosas que se cuentan, ¿no? Que es lo que da color a un libro. Y entonces, como digo, documentarse para un periodo ya es muy complejo, pero 500 años es todavía más complicado. Así que lo que yo hice fue, digo, para que no me abrume toda esta documentación, voy a ir poquito a poco, ¿no? Entonces, empecé documentándome, por ejemplo, sobre cómo pescaban los esclavos las perlas en el siglo XVI En el Caribe. Sí, cerca de Panamá, en el Pacífico. En el archipiélago de las perlas. Exacto, el archipiélago de las perlas. Y entonces, bueno, me lo tuve que aprender todo. Por suerte tengo un amigo que es submarinista y me ayudó muchísimo, porque claro, ¿dónde sacas esta información de cómo eran las cosas en aquella época? Después empecé a documentarme sobre la época de Felipe II. Y así, a medida que iba escribiendo, iba leyendo sobre cada periodo. La gran dificultad, como digo, es que yo no quería escribir lo que ya está en los libros del colegio, digamos. O sea, que si voy a hablar de Felipe II, no voy a mencionar ni Lepanto ni el Escorial, porque esto ya se ha contado millones de veces. Lo que yo quería es que el lector tuviera la sensación de estar como mirando por el ojo de la cerradura la parte más íntima y más personal de todos estos personajes que poseyeron a la perla, ¿no? ¿Cómo se construye la historia de una novela o una narración como esa tan apasionante cuyo protagonista es un objeto? Bueno, hay un libro que inmediatamente cuando pensé que iba a escribir La perla peregrina, dije, tengo que leer o releer, porque ya lo había leído en su momento, un libro de Mujica Lainez que se llama El escarabajo. Mujica Lainez es un autor que ahora ha quedado un poco olvidado, pero que verdaderamente tiene mucho talento y además construye novelas históricas. Bueno, por ejemplo, Bomarzo es un clásico, ¿verdad? Tiene esta otra novela que se llama El escarabajo y que es un ejercicio literario parecido al que yo hago en este libro. Es la historia de un escarabajo de lapislázuli que le regalan a Nefertiti y que cuando Nefertiti se muere
queda en la tumba y después vienen unos ladrones de tumbas y roban el escarabajo, y así va pasando de mano en mano hasta llegar al presente. La diferencia con este libro es que el escarabajo nunca existió y la perla peregrina sí. Y yo quería que todo lo que se contara sobre la perla peregrina, que está documentado, digamos, y que es bastante, porque hay mucha documentación sobre la perla peregrina, fuera estrictamente cierto, o sea, ceñirme mucho a la historia real. Y después, claro, los diálogos y eso los tenía que inventar, porque yo no estaba abajo de la cama de Felipe II para ver qué le decía a su señora por las noches. Pero incluso eso también está construido con crónicas, con diarios y con cosas que he ido encontrando. Es decir, Carmen, es una novela que está cosida, como dice usted, con elementos que logró recopilar y que logra imaginar, pero los eventos y los hechos son reales y el recorrido de la perla es real. Sí, yo como lectora de novelas históricas siempre me pregunto qué será verdad y qué se está inventando el autor. Y como no me gusta mucho que me cuenten mentiras, yo tampoco las cuento. Así que todo lo que se sabe fehacientemente de la perla está en el libro, y es mucho, ¿no? Porque se sabe, por ejemplo, cómo llega a la corte de Felipe II, quién la trae, quién regala esta perla, cuáles son las situaciones que se crean alrededor de ella. Yo, por ejemplo, para hablar de este primer capítulo, digo, bueno, necesito un narrador, pero no quiero que sea la perla en primera persona que hable, porque esto, primero, es muy poco verosímil que una perla hable. Y después porque quería que cada capítulo tuviera un narrador distinto y un punto de vista distinto. Entonces, al estudiar un poco la historia de la época de Felipe II, me di cuenta de que Felipe II se quedó 4 veces viudo y que además se murieron casi todos sus hijos, o sea, sobrevivieron 3 o 4 nada más de un montón que tuvo. Entonces dije, bueno, verdaderamente la parte de la sanidad jugaba un papel muy importante en esa época. Voy a escribir, mi personaje secundario, el que va a contar esta historia, tiene que ser alguien de ese mundo. Pero no quería que fuera un médico, porque eso está muy usado, ¿no? O sea, ya hemos visto el médico de Noah Gordon, o sino el egipcio. Entonces se me ocurrió que en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas. O sea, te dolía Sí. una muela y te ponían una sanguijuela. Tenías fiebre, te ponían una sanguijuela, y muchas veces te mandaban al otro barrio con este sistema. Y entonces, bueno, elegí un vendedor de sanguijuelas, que es en concreto el que cuenta este capítulo. Y luego todo el resto de los capítulos también están narrados por un personaje secundario que de alguna manera facilita el ir explicando la historia. Quería simplemente, Carmen, para terminar, aprovechar este contacto con Noticias Caracol, su reflexión sobre esto. Está encerrada en su casa con COVID. España ha sido uno de los países más afectados en el mundo por esta pandemia. Colombia, hasta ahora están llegando las vacunas. En fin, ¿qué reflexión hace hoy, Carmen, después de un año largo de confinamientos, de crisis y de, sobre todo, tratar de entendernos a nosotros mismos a partir de una enfermedad? Bueno, yo cuando recién nos encerraron, primero tuve, como todo el mundo, una sensación de estupor, ¿no? Porque claro, uno se imagina que una peste es algo de la Edad Media, o sea, que nadie se podía imaginar que en el siglo XXI íbamos a estar todos encerrados y todos pendientes de un bicho microscópico que nos ha cambiado la vida por completo. Y pensé que esta situación nos haría reflexionar un poco sobre la vida tan vacía y banal que estábamos viviendo, ¿no? Y que nos ayudaría a reordenar las prioridades y a saber qué es importante y qué no, y sobre todo que nos enseñaría que somos enormemente frágiles, ¿no? Que nosotros, que nos creíamos invencibles, de repente estamos a merced de este bicho diminuto. Eso es lo que yo pensaba antes, pero ahora me he dado cuenta de que no hemos aprendido nada, nada en absoluto. Yo no sé cómo será en Colombia, pero aquí Igual. es terrible. ¿Cómo es posible? Igual.